140 años para que disfrutara de todo lo que Dios le había dado al doble. Y hermanos, las aflicciones producen paciencia. Cuando usted pasa por una aflicción, Dios está probando su paciencia y tiene que aumentar su fe, porque la fe tiene que ir en aumento para nosotros ir teniendo esa paciencia en Dios. Pero la fe, cuando va en aumento, va produciendo esto, la paciencia, y la paciencia produce una prueba, dice Romanos 5:3 al 5, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otra parte, Pablo también en Romanos 8:18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos viviendo en el tiempo presente, las aflicciones, las angustias, no son comparables con la gloria venidera. La vida eterna, hermanos, ni siquiera nos imaginamos, o sea, todo el tiempo, hermanos, la eternidad. A veces cuando se dice, oye, 100 años es demasiado, 1000 años casi imposible. La eternidad, hermanos, es algo, hermanos, que van a pasar miles y miles y miles de años, y la eternidad va a seguir. Y las aflicciones, por mucho que seamos afligidos aquí en esta tierra, que pasemos circunstancias difíciles, pruebas y cosas así que vengan a la vida del creyente, no se compara con la bendición de la vida eterna que está reservada para todos los que creemos en el Señor. Dice la Biblia que Dios le permitió subir hasta el tercer cielo, y dice que vio cosas que ojo humano no ha visto. Dice, y oyó cosas que el oído jamás ha escuchado, de las cosas de Dios. Y dice que cosas de que ni el ojo ni el oído ha escuchado más, ni en el corazón ni en la imaginación del hombre. Son las cosas tan bonitas que Dios tiene arriba, preparadas, dice la Escritura, para los que le aman. Así es que debemos de esforzarnos, vale la pena. Lo que pasemos aquí, tal vez de aflicción, que va a ser momentáneo, con la gloria venidera, lo que está reservado allá arriba en los cielos. Abra sus Biblias en Salmo 34:19, y quiero empezar con este versículo. Salmo 34:19 dice así la bendita palabra del Señor. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a repetirlo todos. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, que buen Padre Celestial, Señor, se va a estar predicando tu palabra. Ponle, Dios, palabras en tus labios para hablar de acuerdo a lo que tu pueblo necesita, de acuerdo, mi Dios, a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y bendice, mi Dios, sus vidas, abre sus mentes, sus corazones, para que esta palabra pueda caer en muy buena tierra y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. No sé si usted le han hecho alguna pregunta como esta, o usted se la ha hecho. De repente escuchamos y decimos: ¿por qué hay tanta aflicción y tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué mucha gente está sufriendo? ¿Por qué la situación está pasando así? Y esta pregunta yo pienso que muchos se han hecho, o nos hemos hecho, o tal vez nos la han dicho. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios sabe cómo está este mundo, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? ¿Por qué no acaba con tantas injusticias que hay? Hermano, te voy a decir por qué. Porque el hombre, hermanos, en su intento de querer, hermanos, más poder, más riquezas, empieza a afligir al mismo hombre. El mismo hombre está afligiendo a su semejante, el hombre afligiendo al mismo hombre. Y también otra cosa, cuando se saca a Dios del hogar, cuando se saca a Dios de la familia, cuando se saca a Dios de la sociedad,
Cuando se saca a Dios de los pueblos y de las naciones, hermanos, tiene una decadencia tremenda. Los países comunistas o los países ateos que no creen en Dios, miren la situación, cómo viven, cómo están ellos, la gente, sus ciudadanos de esos países viven, hermanos, en una condición bien deplorable, en una situación bien difícil, porque han sacado a Dios totalmente del pueblo, de la nación, de las familias, y cuando se saca a Dios, hermanos, de una nación, de una familia, hermanos, mira, está sacando la bendición, está sacando la prosperidad, está sacando, hermanos, que los cielos sean abiertos sobre esa nación, sobre ese pueblo, y viene, hermanos, todo lo contrario. Miren los países como Haití, que ellos tienen como su religión, hermanos, la hechicería, el vudú, el santerismo. Los países como Corea del Norte, cómo vive la gente en esos países. En China, aunque China tiene muchos dioses, pero también cómo viven, hermanos, cuando sacas al Dios verdadero, hermanos, al Dios que bendice y metes otras cosas, cómo está pasando la situación, hermanos, esos países en Cuba, y así podemos hablar de muchas naciones que le han dado la espalda a Dios. ¿Cómo viven, hermanos? ¿Cómo vive su población? ¿Cómo vive su gente? Incluso, hermanos, en familias donde sacan a Dios totalmente del hogar, de la vida, y empiezan ellos a vivir su propia vida. Viene una situación difícil y se derrumba. Lo que se construye sobre arena, hermanos, no permanece, pero lo que se construye sobre la roca, sobre bases firmes y sólidas, sobre Jesucristo, sobre su palabra, miren, hermanos, permanece. Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan ríos y tempestades, esa casa no cae, sino que permanece. En esto que acabamos de leer, dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Son palabras del rey David en un salmo que él escribió, uno de los muchos salmos. Se cree que alrededor de todos los salmos que hay, que son 150, David escribió alrededor de 70 salmos. Imagínense, hermanos, todo el agradecimiento, la gratitud que tenía David. Y David fue un hombre que también fue probado, hermanos, por cosas pesadas. Fue su alma angustiada y afligida. En el Salmo 40, en lo que leía mi esposa al principio, dice: pacientemente esperé a Jehová. Y dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, David fue un hombre que también pasó por muchas aflicciones. Antes de ser rey, Dios lo pasó por muchas pruebas. Empezando, hermanos, con la primera prueba y aflicción que tenía, hermanos, en su casa, en su vida, era el rey Saúl. El rey Saúl le dio a su hija, y el rey Saúl, hermanos, dice la Escritura que cuando él supo que ya David había sido ungido, y cuando supo también, escuchó los cantos de aquellas jóvenes que decían: de Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, dice que le pesó tanto y se enojó tanto, dijo: a no le falta nada más que el reino, pues ya tiene todo el pueblo a su favor. Las jóvenes cantan: Saúl a mí me dieron miles y a él 10,000, no le falta nada más que el reino. Y dice que desde entonces le entró un odio hacia David, hermanos, que varias veces quiso atravesarlo con una lanza, hasta que David huyó y lo andaba persiguiendo el rey Saúl a David. Y el rey Saúl era el suegro, hermanos. Imagínense, un suegro así, hermanos, que quiera matar al yerno, hermanos, tan tremendo. Lo que pasó David en su vida. Y dice la Escritura que David iba huyendo, hermanos, de Saúl, y dice que se pasó a los filisteos. Y cuando se pasa a los filisteos, dice que el rey de aquel lugar dijo: ¿no es el hombre que los cantos decían que Saúl hirió a 1,000 y David a sus 10,000? Y dice que tuvo bastante miedo, David tuvo temor, y dice que huyó de ese lugar. Y en cada situación que vivía, en cada problema que él pasaba, dice la Escritura que él buscaba a Dios de madrugada. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y mire, lo que
en las aflicciones que pasó David, lo que hizo que en él floreciera. Floreció, hermanos, su fe en Dios primeramente, su confianza. También, hermanos, aumentó su devoción, porque dice que lo buscaba de madrugada, se iba a orar buscando a Dios. Hay un salmo que dice: oh Dios, de madrugada te buscaré. Y aparte de eso, cada vez que el Señor lo sacaba de una situación difícil, escribía un salmo. ¿Sabe usted que en la historia de muchos cantantes, de algunos escritores, cuando han pasado una situación difícil, han sacado sus mejores cantos, los mejores versos? Se dice que el que compuso el himno nacional estuvo en la cárcel, lo pusieron ahí y ahí sacó el canto del himno nacional, se inspiró en un momento de aflicción. Las cartas más hermosas de Pablo, ¿sabe dónde las escribió? En la cárcel, en la aflicción. Y hermanos, en la aflicción el hombre saca lo mejor o lo peor que tiene dentro de sí. Yo me acuerdo cuando cuidábamos a mi mamá con la enfermedad que tuvo, pues al principio todos bien contentos, contentos que nos unimos a cuidarla, que nos pusimos de acuerdo, y tristes a la vez por esa situación, y a la vez también preocupados porque de repente empezaron cosas en la familia. Algunos no querían ya cuidarla, otros se les hacía mucho el tiempo, y ya al principio de que pues que cuidábamos a mi mamá, al principio sí la hacíamos bien contentos, alegres, porque yo decía: bueno, estoy cuando mi mamá, ella me dio mucho, tengo que cuidarla hasta donde yo pueda. Y al último, hermanos, ya era empezar, hermanos, ya era algo difícil. Y hasta que el Señor la llamó a su presencia. Y yo no me quejo de eso, sino que es muy difícil, hermanos, cuando pasas una situación así, estar al 100 o tener buen ánimo, hermano, porque llega un momento que tú te cansas. Pero cuando tú tienes a Dios de tu lado, Él te fortalece. Y de la debilidad, hermanos, Él te va dando fuerzas. De tu debilidad, diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. En el libro de Isaías, donde se menciona esto, o sea, hablando de que cuando somos débiles, pero nos ponemos en las manos del Señor, el débil, hermanos, se fortalece. El afligido, el triste, hermanos, tiene alegría, porque se fortalece en el Señor. Y dice la Escritura que David en cada situación se fortalecía en el Señor. En este caso, en este salmo dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Qué bueno es, hermanos, que cuando pasamos una situación así, busquemos siempre la bendición de Dios, busquemos la respuesta en el Señor. Dice la Escritura que David buscó a Dios y Él oyó, y dice: me libró de todos mis temores. Lo que él tenía de miedo, de temores en su vida, dice la Escritura que Dios lo libró. Más adelante dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de las aflicciones, de las situaciones difíciles. Y luego menciona: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué bonito es, hermanos, que cuando estamos pasando una situación difícil, Dios manda su ángel. Y Dios manda tal vez a través de una persona que te ayuda, que te apoya sobre la situación que tú estás pasando. Y tú dices: gracias, Señor, porque no sé cómo iba a ser en este problema, en esta situación. No sé cómo iba a salir adelante, no sé qué iba a hacer, pero yo solamente clamé a ti. Y Señor, tú me fuiste abriendo camino. Tú me fuiste abriendo vereda donde no hay, y tú me fuiste sacando. Hay un cuadro muy bonito que a lo mejor algunos lo tienen en su casa o lo han visto en alguna parte, el cuadro de las huellas. La persona que describe estas palabras dice que él tuvo como un sueño, y en el sueño dice que iba caminando sobre la playa, y veía sus huellas y veía otro par de huellas, pero en el sueño salía que eran las huellas de Jesús. Y dice que iban caminando los dos y solamente veía tanto las de él como las del Señor, pero dice que en un momento
difíciles de su vida, cuando más pesada estaba su situación, dice que solamente ve un par de bueyes y empieza a reclamarle al Señor. Le dice: Señor, en los momentos tan difíciles de mi vida que yo estaba viviendo, que yo estaba pasando, me dejaste solo. Mira, solamente veo mis huellas sobre el camino, y es cuando más te necesitaba, y lo hace como un reclamo, como un reproche. Y en el sueño dice que Dios le contesta, le dice: oye, hijo, las huellas que tú has visto no son las tuyas, son las mías. Yo te llevaba en mis brazos cargado porque tú ya no podías. Como tú ya no podías avanzar, no podías seguir, yo te cargué y íbamos avanzando, pero ibas en mis brazos. Y hermanos, a veces Dios así nos pasa. Cuando pasamos por las situaciones difíciles, Él nos carga, nos lleva porque ya no podemos avanzar, ya la situación está muy difícil, y dice que Él nos carga en sus brazos y nos va llevando, nos va pasando a través del valle de sombra y de muerte, pero vamos con Él. Dice que su vara es un hermanos hacia esos pasos de bendición. Y recuerdo cuando el pueblo de Israel en el libro del Éxodo, cuando va saliendo de Egipto, las aflicciones que pasaron y todo lo que ellos sufrieron, ya cuando van a cruzar el Jordán, dice la escritura, el Mar Rojo, la Biblia menciona, hermanos, que ellos están a la orilla del mar y vienen los egipcios, y ellos, hermanos, están desesperados. Y hermanos, en la desesperación dice que le empezaron a reclamarle a Moisés: nos ha sacado para matarnos, mira, ahí viene el ejército, ¿qué vamos a hacer? Y dice la escritura, hermanos, que Dios les abre el mar, que Moisés clama al Señor, y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Abre el mar, tú tienes el poder, yo ya te lo he dado. Y dice la escritura, hermanos, que cuando Moisés levanta su vara, hermanos, el mar se empieza a abrir y Dios detiene, hermanos, literalmente Dios empieza a detener a los egipcios para que no avancen. Dice que cuando Dios les abre el mar, puso, hermanos, una oscuridad en ellos para que ellos no lo vieran, no vieran dónde estaba el pueblo, y del otro lado, hermanos, Dios les estaba abriendo el mar y el pueblo iba caminando. Y llegó el momento cuando pasó todo el pueblo, el Señor le dice al pueblo a través de Moisés: estos egipcios que ustedes ven y su ejército, nunca más los van a volver más, nunca más vamos a ser esclavos. Y dice la escritura que en eso se quita, hermanos, la oscuridad y el ejército empieza a avanzar. Y están avanzando, y el pueblo los ve que están avanzando y están pues asustados y sorprendidos. Y en eso Moisés levanta su vara sobre el mar, la extiende, y dice la escritura, hermanos, que las ruedas de los carros de los egipcios, hermanos, dice que se empiezan a salir y empiezan, hermanos, a caer ahí, hermanos, los carros, de tal manera, hermanos, que ya estaba casi todo el ejército más bien dentro del mar ya para pasar cuando sucedió eso, y el mar se viene, hermanos, otra vez a la normalidad, y ahí quedaron sepultados los egipcios. En las pruebas que pasamos, a veces no hallamos la salida, no hallamos cómo le vamos a hacer, pero le voy a decir una cosa: Dios siempre llega a tiempo. A veces nosotros queremos, por nuestra lógica, nuestra forma de pensar, que si estamos pasando por una situación financiera, Señor, algunos tal vez pensamos de esta manera: Señor, que llegue alguien y me dé una ofrenda, o que caiga un fajo de billetes del cielo, Señor, y voy a salir de mi problema. Hermano, no es así. Dios va a mover, hermano, su mano de poder de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. El pueblo de Israel no se imaginaba que Dios iba a abrir, hermanos, el mar rojo, pero, hermanos, Dios se lo abrió. David, en sus aflicciones que iba pasando, hermanos, él veía cómo la mano de Dios estaba sobre él, cómo él, hermanos, con un ejército pequeño de 400 hombres se enfrentaba a ejércitos grandes de 5, 10, hasta 10 veces más en número, ejército poderoso, y siempre salía victorioso. Pero voy a decir algo, hermanos, algo que tenía David. David, hermanos, era un hombre que siempre esperó en el Señor.
Antes de hacer algo, antes de moverse, siempre David consultaba a Dios. Señor, ¿entregarás en mi mano a mis enemigos? ¿Los entregarás, Señor? Los venceré, los derrotaré. Y hermanos, Dios le contestaba. Dios decía, ven, porque los voy a entregar en tu mano. Y ya cuando Dios le hablaba, David entonces les decía a su ejército, ahora sí, muchachos, Dios ya me contestó, ya tenemos la victoria segura. Iban a la batalla y Dios le daba la victoria, porque fue un hombre que confió en el Señor. La aflicción, hermanos, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en el Señor. Empieza, hermanos, a producir los frutos que son la paciencia, la esperanza, y va aumentando, hermanos, más los frutos que la aflicción va trayendo, hermanos. Cuando lo vemos de la manera, hermanos, que Dios lo ve, cuando tú pasas por una situación así y te pones firme en las cosas de Dios, esos frutos van a empezar a aumentar. Pero tenemos que tener toda nuestra fe en Dios. Si midiéramos el grado que cada uno de nosotros tenemos en la fe en el Señor, cuando viene un problema, viene una situación así difícil, si el Señor permitiera que lo pudiéramos ver, hermanos, nos esforzaríamos más en llenar, hermanos, nuestra vida, hermanos, de la palabra, del Espíritu Santo, llenarnos más de lo que Dios tiene, hermanos, para que nuestra fe vaya aumentando. Imagínense como los carros tienen una varilla para medir el nivel de aceite. Si se pasa de cierta rayita hacia abajo, que le falte aceite, ese carro se puede desvielar. Pero si tú ves que le hace falta aceite, tú que lo manejas, tú dices, bueno, lo voy a echar. Si pudiéramos ver, hermanos, cuánto aceite de fe nos falta, hermanos, ya estuviéramos echándole. Y si supiéramos las cosas que van a venir y que tenemos que usar la fe, hermanos, estuviéramos como esas vírgenes prudentes con nuestra vasija llena de aceite y la lámpara encendida. La lámpara encendida para estar viendo, para tener visión, y bien lleno de aceite. Cuando le hace falta, pues ahora le echen más, porque ya viene el esposo y pues no hay que dormirnos, hay que estar al tanto. La aflicción produce, hermanos, muchas cosas buenas, si lo vemos de acuerdo a la palabra. Los hombres de Dios que pasaron por esas aflicciones, las cosas buenas que tuvieron. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla acerca de los héroes de la fe, donde está el salón de la fama de los héroes de la fe, y se habla de todo lo que ellos hicieron, pero lo hicieron en un momento de aflicción. No piensen que usaron su fe nada más por ser Moisés, que quería abrir el mar rojo. Señor, abre el mar, que se abra. No, hermanos, el problema estaba encima y empezaron a clamar y Dios les abrió, hermanos, el mar. David era un hombre, hermanos, que antes de enfrentarse a Goliat, dice la escritura que él, cuando era pastor de ovejas, dice que veía un oso o veía así un león, venía y atacaba una de sus ovejitas, y dice que rápido iba, hermanos, y defendía a esa oveja. Dice que se las arrebataba de la boca del león o del oso, y, hermanos, poniendo en peligro su vida. Pero David fue un hombre, hermanos, que antes de que fuera ungido, Dios ya lo estaba preparando con las ovejas. Y imagínense, Dios viendo a David ahí, y el Señor dijo, si esto hace por las ovejas, que son unos animalitos, que tiene que cuidar y expone su vida, imagínate qué no hará si lo pongo al frente del pueblo de Israel, que el pueblo es como un rebaño enorme de ovejas. ¿Qué no hará este pastorcito llamado David? Y dice la Biblia que Dios lo vio y era conforme a su corazón, porque David, hermanos, aún cuando Saúl lo quería matar, dice que tuvo 2 ocasiones de David de vengarse. Y dice la escritura que sus generales, sus valientes, le decían: Señor, permíteme que vaya y claves al rey Saúl. Mira, Jehová ha puesto a tu enemigo delante de tus manos, pero tú ni siquiera te las vas a manchar. Permíteme, nomás le voy a dar una enclavadita y un solo golpe, no va a haber un segundo. Y dice la escritura que David se los impidió. Dijo: no, porque él es el ungido, él tiene la unción y yo jamás tocaré un ungido. Dice: si Dios
Si Dios mismo no lo mata o trata con él, dice, líbreme Dios de que mi mano sea con él. Y en la segunda ocasión igual. Dice que, hermanos, que en la segunda ocasión David hasta le grita a Saúl y le grita al general de su ejército, le dijo: Abner, han venido a matar al rey y tú no lo has cuidado. Alguien ha entrado del pueblo. Y dice la Biblia que cuando Saúl reconoce la voz, dice que hasta lloró. Pero eran lágrimas de cocodrilo, hermanos, porque siempre lo quiso matar. Dice que hasta lloró y dijo: de seguro emprenderás grandes cosas y vencerás. Y miren, hermanos, al poco tiempo Saúl va a una batalla, él muere en esa batalla y a David lo coronan como rey. Muere Saúl, mueren sus hijos, y David, hermano, no estaba contento por la muerte ni de Saúl, ni de Jonatán, ni de sus hijos. David hasta hace una endecha, se lamenta de la muerte de ellos. Y hermanos, era un hombre que no guardaba rencor, no le guardó rencor ni a Saúl ni a su descendencia. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Muchas son las aflicciones por las cuales él pasó, pero Dios le fue librando de una a una. Y cada vez que lo libraba de una aflicción, componía un salmo. Y David le daba gracias a Dios. Tenía otra aflicción, componía otro salmo. De manera, hermanos, que él le demostraba al pueblo cómo se debe de buscar a Dios. Le demostró al pueblo cómo. Y hermanos, David compuso muchas cosas muy bonitas. La aflicción a él lo ayudó a ser, como dice la Escritura y varios teólogos, el dulce cantor de Israel. Tenía un arpa donde él componía cantos a través de los salmos, y cada vez que pasaba una situación difícil componía un salmo al Señor. Venía otra situación difícil, componía otro salmo, y todo se iba escribiendo, hermanos. La gente que estaba ahí escribía las anécdotas de David, y ponía ahí las luchas, lo que pasó, las situaciones que vivió y cómo Dios lo fue librando. Hermanos, batalla tras batalla. Llegó un momento en que ya David ya llegó a ser anciano, hermanos. Y dice la Escritura, y ya siendo anciano, dice que pelearon otra vez contra los filisteos. Y dice la Biblia que había un gigante en ese campamento, en esa batalla. Dice de tal manera que ese gigante iba sobre David, hermanos, y lo iba a matar. Pero ya había muchos valientes que David, hermanos, en sus batallas donde él estaba, les había impartido lo que él tenía, hermanos. Era gente valiente, gente, hermanos, que no volvía atrás, gente, hermanos, que cuando entraban a la batalla avanzaban. No eran cobardes de que decían: oye, pues son muchos y nosotros somos poquitos. Avanzaban, veían a su rey la valentía y todo lo que él tenía, que eran hombres valientes. Y dice que en esta batalla, cuando ese gigante, hermanos, llega y empieza a pelear con David, casi lo mata, hermanos. Dice la Biblia que David se cansó. Y, hermanos, llegó uno de sus generales en ayuda de David y mató al gigante. Llega un momento, hermanos, que tal vez en la vida ustedes se van a cansar, hermanos. Nos vamos a cansar. Pero qué bueno es, hermanos, que cada uno de nosotros nos apoyemos. Que cuando estemos cansados, que no llegue el enemigo a dar el tiro de gracia, sino que si tú ves que tu hermano está cansado en alguna situación, que ya no puede, tú le puedas, hermanos, fortalecer. Dice la Escritura que aquel general llegó en ayuda de David y lo ayudó. En la situación de Job, la Escritura menciona que 3 amigos de él llegaron a condolerse de él. Y, hermanos, en vez de condolerse, hermanos, al último ya hasta le estaban echando: Job, pues esto es porque tú has pecado. ¿Cuándo se ha visto que un justo sufra si solamente sufren los malvados, los que han pecado? Pero, hermanos, ellos no entendían la situación. Y de tal manera que ya al último Dios mismo les habla y les dice: ustedes no han hablado lo recto como mi siervo Job. Dice la Escritura: ustedes tienen que hacer un sacrificio, un holocausto, pero a mi siervo Job los voy a escuchar, y él va a orar por ustedes. Vayan con él para que él ore por ustedes, porque si no, a ustedes no los voy a escuchar y los voy a tratar mal. Y dice la Escritura que Job tuvo que orar por ellos. Y cuando Job terminó de orar por ellos, dice la Escritura que el Señor quitó toda la aflicción de Job y le aumentó al doble todos sus bienes. Después de una lucha, hermanos,
de una batalla que ustedes y yo tengamos en la vida, viene una victoria grande. En una lucha, hermanos, viene una victoria. Cuando sale un pueblo, hermanos, a una guerra, a una batalla, uno va a regresar con una victoria. Hermanos, dice la Escritura que Dios nos ha llamado para que seamos más que victoriosos en Cristo Jesús, para cuando pasemos esas luchas, esas pruebas, hermanos, podamos testificar de las victorias que el Señor nos da. Y esas luchas, esas pruebas que se pasan en la vida, es para que su fe aumente y para que usted tenga, hermanos, ahora sí, en su libreta, en su diario de vida, como ayer decía mi esposa, su diario de vida, las cosas que Dios le ha concedido, de las situaciones difíciles que usted ha pasado, que le ha concedido Dios, y ahí empieza a escribir, empieza a poner tuve un problema por tanto tiempo, pero el Señor me ayudó, y ahí lo escribe, tal fecha, el Señor me ayudó a salir de mi problema, y salió usted de ese problema, pero va a venir otro, pero el Señor le va a dar otra victoria, y va a salir, y va a venir otro, y Dios le va a dar otra victoria, de manera que su fe tiene que ir creciendo, para que usted vaya madurando, hermanos, en el Señor, de tal manera, hermanos, que ya cuando pase mucho tiempo, ahora sí, usted esté bien fortalecido y no lo tumbe, hermanos, cualquier situación. Qué triste es ver ahorita que cualquier situación, hermano, pum, se derrumba la gente, pero cuando estás bien fortalecido en el Señor, nada te tumba, nada te derrumba, nada te acaba, sino que al contrario, te fortalece más la fe. Llegas a ser, hermanos, como dice la Escritura, como una palmera plantada, hermanos, junto a corrientes de agua viva. Y hermanos, y aunque venga el viento y venga la tempestad y parece que esa palmera ya tocó el suelo, se acaba el huracán, se acaba el viento, hermano, mira, la palmera se vuelve a levantar, y se vuelve a levantar hasta más fuerte, porque su tallo, hermanos, se empieza a engrosar más y a fortalecer más, porque la tempestad es lo que hace, hermanos, fortalece